Mamá, te hallo. Mira, mírame. Mario, mírame, ven. No quiero llorar más, por favor, ¿qué vas a preguntar? La peor. Hola, soy Lady Paola. Soy madre de 3 niños. El menor tiene 6 años y es un niño autista. Soy licenciada en educación, actualmente ejerciendo la docencia. Para mí el autismo llegó a cambiarnos la manera de ver la vida. No solo a mí que soy su madre, sino a todo el entorno, a los hermanos, a sus abuelos. No ha sido fácil, pero a medida que pasa el tiempo uno va aprendiendo como a manejar las situaciones. Y creo que no sabría cómo vivir sin mi hijo. ¿Cómo fue el primer momento en que recibiste el diagnóstico de autismo y cómo cambió tu perspectiva sobre la maternidad? Bueno, fue un momento duro, porque aunque existían cosas que no eran normales, pasaban cosas, él tenía actitudes que no eran normales, que sus hermanos no habían tenido. Estábamos en plena pandemia y había muchas opiniones de que no, el niño es así porque no está socializando, porque no está yendo a un parque, porque no comparte, pero yo sentía que no, que pasaba algo. Era un niño que siempre estaba muy solo, no jugaba con sus hermanos. Cuando lo llamaba no atendía al llamado, se aislaba mucho. Él comenzó a hablar y como al año y 6 meses él dejó de decir palabras, lo poco que decía las dejó de decir. Y así muchas cosas que yo sentía que pasaba algo. Recuerdo en ese momento que apenas la pandemia dieron como que luz verde, que la gente podía salir, yo llamé al pediatra y nada, o sea, lo tengo que llevar porque usted me tiene que evaluar al niño. Y en efecto, bueno, cuando el pediatra lo vio, sí, se dio cuenta también que había cosas, le mandó a hacer una serie de exámenes, entre ellas el plomo, todo salió bien. Y ahí es cuando el pediatra decide llevarlo con un neurólogo, con la neurólogo, porque sí, hay algo por allí. Me cambió muchísimo porque uno como madre siempre, cuando uno tiene sus hijos, uno como que se va idealizando, se va formando, se va creando ese futuro que uno quiere para ellos. Y con él fue diferente, ha sido diferente. Aunque el propósito como madre es ayudarlo a que él llegue a lograr muchas cosas, a que pueda llegar a ser independiente, a que sea un hombre capaz. Pero ya como esos sueños o esas perspectivas que uno se forma como madre, ya eso pasan a otro plano. Uno se enfoca como en el aprender, en empoderarte, en enseñar a tus hijos a cómo manejar las situaciones, las actitudes que él pueda tener. La maternidad cambia mucho. Simplemente te enfocas en hacerlo feliz, en entenderlo, en aprender cada día. Eso es importante. Y llenarte de paciencia, porque no es fácil tampoco. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío de una madre con un hijo con condición? Bueno, son muchos. Es algo bien, bien complejo. Uno de los mayores desafíos es crear e ir enseñando en esa cabecita de ellos sobre la tolerancia que las otras personas deberían tener y no las tienen. A enseñarlos a que tienen que llegar a ser personas fuertes, de que no se pueden dejar debilitar por lo que le digan otras personas, porque otros se burlen de ellos o porque otros simplemente critiquen y den opiniones que no son. Creo que eso es una de las cosas más difíciles que uno puede manejar. Lamentablemente, uno a veces hace mucho trabajo en el hogar, con la familia, pero no es fácil, por ejemplo, cuando uno sale y ellos les da alguna crisis. Entonces, enfrentar esas cosas, que te vean mal, que te digan cosas, que tú escuches, que comentan cosas de tu hijo, que, o sea, sin importarle que, o sea, tú estás escuchando lo que ellos están comentando. Todo ese tipo de cosas. Es enseñarlos a ellos a que tengan esa personalidad poco regia, aunque no es fácil por la condición, por la manera como ellos ven la vida, como ellos perciben todo. Pero hay que enfocarse e irlos preparando para esas cosas. Bueno, yo creo que lo primero que se debe hacer es trabajar en preparar a los docentes
a que tengan ese conocimiento de cómo atender, de cómo ayudar, de cómo orientar a una persona con condición. Que en los colegios se hable sobre autismo, que los niños desde pequeños, desde primer grado, preescolar, ellos son niños inteligentes y ellos pueden ir entendiendo que existen amiguitos o que están compañeritos en el mismo salón o en el mismo colegio que son un poco diferentes a ellos en cuanto a cómo perciben las cosas, a cómo puedan entender las cosas. Yo creo que es importante, si se manejara desde los niveles pequeños, irles enseñando que ellos están ahí, que ellos existen, todo sería un poco diferente, porque pueden llegar a ser adolescentes y niños que no hagan bullying, que no se burlen, que entiendan. Entonces, muchas veces hablamos de inclusión y no es solamente que te den un cupo en un colegio, sino que realmente se integre al niño en actividades igual que sus compañeros. Buscar la manera de que si el niño es no verbal, buscar la manera de que él pueda presentar algún proyecto, o sea, colocando imágenes o buscar, o sea, tener estrategias. Si las cosas se manejaran así fuera diferente y fuera un punto a favor para los familiares, para nosotros, porque no es fácil. Muchas veces nosotras, como madres, tenemos que decirle a las maestras, vamos a trabajar al niño de esta manera, vamos a hacerle al niño esta actividad, cuando es la docente la que debería tener esa adaptación y muchas veces no tienen el conocimiento, no están capacitadas para hacerlo. Es bien importante que como docentes se vayan preparando y que las instituciones, tanto privadas como públicas, tengan esa iniciativa, inviertan en preparar a sus docentes. ¿Qué consejo le darías a otras madres que recién están empezando su camino? El primer consejo, que no es fácil, pero uno aprende a vivir, a aceptar, porque ese es un punto clave, hay que aceptar, no reprochar, aceptar y que se vayan preparando y se vayan empoderando y se vayan orientando sobre todas las cosas que existen para ayudarlos a ellos, porque hay leyes que los protegen a ellos. Y muchas madres no lo saben. Entonces es importante que se vayan empoderando a eso, que aprendan sobre esas leyes, las saquen, las lean, las interpreten, investiguen, no se queden solo con ese diagnóstico. Todo es evolutivo, que trabajen y ayuden al niño como puedan. Yo sé que muchas veces trabajamos, no tenemos el tiempo disponible, pero con amor se logran muchas cosas. Y mientras le des amor y lo ayudes a salir adelante, explicándole las cosas, ellos entienden. Y a veces nosotros creemos que no lo hacen, y sí lo hacen, sí entienden muy bien lo que pasa a su alrededor. Sí, van a llorar, que lloren, porque eso tienen que vivirlo, ese duelo, esa tristeza que puedas llegar a sentir, si sientes culpa, tristeza, si no quieres aceptarlo. Tienes que vivir todo ese proceso. Y una vez que vivas todo ese proceso, tienes que seguir adelante. Limpiar tus lágrimas y seguir, y seguir. Y enfocarte y no perder tu norte. Y sé que no es fácil porque yo lo estoy pasando, pero hay que hacerlo. Lamentablemente no somos eternas. En algún momento ellos van a estar solos. Entonces hay que buscar la manera de irlos preparando. Por eso que le dije anteriormente, buscar la manera de que ellos, o crear en ellos personalidades fuertes. Y que logren, que lleguen a ser personas independientes, felices, capaces. Yo creo que eso es lo importante, ver más allá. Crear buenos seres humanos. ¿Cómo podemos fomentar una mayor comprensión y aceptación del autismo en la sociedad? Necesitamos crear conciencia basada en el respeto y la tolerancia y la empatía. Yo creo que con esos 3 valores se pueden fomentar cosas buenas para que la sociedad termine de entender y aprender sobre el autismo. Tanto como aceptación, sería como ampliar el poco conocimiento que la sociedad tiene sobre el autismo. Ahí entra mucho lo que es la parte de cuando se hablan de inclusión y de integración, cuando muchas veces no lo hacen porque no saben lo que realmente significa eso. Más que aceptación, sería comenzar a crear como programas donde se enseñe y se eduque a la sociedad sobre el autismo, que es una condición que está. Comenzar desde pequeños a enseñar a los niños, hablarles. Muchas veces nosotros no conocemos sobre eso hasta que nos pasa. Uno había escuchado anteriormente el autismo, Asperger, pero no, después que le toca a uno es que uno dice, wow, o sea,
Entonces, evitar eso, no que solamente la gente vaya aprendiendo y preparándose solo cuando le está pasando, sino que la sociedad sepa que están, que existen y que hay muchas maneras, muchísimas maneras para poder ayudarlos a ellos y a nosotros también, porque la gente que está alrededor de ellos, en su entorno, no es fácil tampoco. Nosotros también necesitamos herramientas de cómo manejar las cosas. Yo creo que todo se basa en la educación. Mientras uno enseñe y eduque a las personas, a los niños, a los jóvenes en las universidades, se hable sobre esto. No tanto como se aceptará, ¿verdad? Porque eso es algo que está y está en nuestra sociedad y ellos pertenecen a este mundo igual que nosotros. Pero sí va a mejorar muchísimo el poco conocimiento que la sociedad tiene actualmente sobre el autismo. Mira, me pasé un secreto. ¿Ves? No. ¿Quieres una chucha? No. ¿Me amas? Sí. Dile hola. Dile a la cámara, dile hola. Hola.